Hola a todos y a todas, yo soy Gisela Ollarse, arquitecto, tengo un diplomado en Gestión del Patrimonio y Políticas Públicas de la Universidad de Valparaíso, y hoy vengo a presentarles un pequeño recorrido patrimonial, específicamente situado en Valparaíso. Y para partir me gustaría explicarles o contarles qué entendemos por patrimonio. Y por patrimonio podemos entender que es un conjunto determinado de bienes tangibles e intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales a los que se le atribuyen un determinado valor que se puede transmitir y resignificar generación tras generación. Valparaíso, bueno, todos sabemos que es patrimonio de la humanidad, es un sitio de patrimonio mundial, y este fue seleccionado por la UNESCO eh, por el criterio número 3 para poder ser parte de estos criterios patrimoniales de la UNESCO. Tienes que tener uno o más criterios, y específicamente Valparaíso está con el criterio número 3, que tiene relación con dar un testimonio único, o al menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización que está viva o ha desaparecido. Si nos vamos situando más en el territorio de Valparaíso, acá tenemos una imagen aérea que se puede ver el Gran Valparaíso, la comuna de Valparaíso específicamente, y bueno, el criterio viene a valorar a Valparaíso como un área histórica de la ciudad-puerto que está inscrita en el año 2003 en la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial. La categoría específica se trata de la zona típica o pintoresca, y esto se atribuye particularmente a que Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de la globalización de avanzado en el siglo XIX, cuando Valparaíso se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras de la costa pacífico de Sudamérica. Algunos de los valores patrimoniales que podemos destacar de esta declaratoria emitida por la UNESCO está primero el Valparaíso puerto principal, y esto indica que durante la colonia Valparaíso fue el puerto de entrada a Santiago, y que se pudo realizar el libre comercio, lo que permitió una expansión económica sostenida para la ciudad del puerto de Valparaíso. Acá podemos ver una fotografía antigua donde vemos la exintendencia y ahora armada ubicada en la Plaza Sotomayor de aquella época. También podemos, bueno, específicamente hablando de la libertad de comercio, esto trajo un montón de migrantes nacionales e internacionales, por lo que aumentó la población porteña de 5.000 en 1810 a 40.000 habitantes en 1842. Entre estos se incluían inmigrantes extranjeros atraídos por la posibilidad de comerciar en Valparaíso, y entre ellos podemos destacar italianos, ingleses, alemanes, franceses, entre otros. Acá a la derecha tenemos una imagen del antiguo Emporio Chaurren, que fue comprado por italianos, particularmente por la familia Ansaldo. Actualmente este inmueble fue rehabilitado hace muy poco, se quiso conservar la estructura de Emporio, y lo pueden visitar en Plaza Chaurren una vez terminada la pandemia, claro está, pero es un lugar que fue rehabilitado y que sigue conservándose como Emporio. Vamos a hablar también de otra característica, que es el anfiteatro natural de Valparaíso, que la ciudad obviamente con este aumento de inmigrantes se transformó drásticamente su fisonomía, y se produjo una sectorización. En las zonas bajas se ubicaron los comerciantes extranjeros, y los cerros fueron ocupados en aquella época por grupos sociales más vulnerables. El área plana también se dividió en dos partes, que es el barrio Puerto o el barrio Almendral, y también podemos añadir que los porteños le decimos a la parte plana de Valparaíso plan, y este anfiteatro natural se da por 43 cerros y numerosas quebradas
que se van adaptando a esta topografía natural de Valparaíso, que contiene miles de miradores y espacios donde tú puedes observar la bahía. Siguiendo con estos valores patrimoniales, podemos destacar a Valparaíso como una ciudad cosmopolita, ya que un grupo de ingleses, después de sufrir varias inundaciones en el plan, se instalaron en Cerro Alegre, donde floreció un barrio de lujo que todavía podemos ver en la actualidad, aislado del resto de la sociedad porteña. Muchos inmigrantes, a su vez, contrajeron matrimonios con jóvenes chilenas, otorgándole a la sociedad porteña un carácter cosmopolita. Para finalizar, los valores de la declaratoria de la UNESCO, me gustaría mencionar la popular canción de Valparaíso, Puerto Principal, Eres un arcoíris de múltiples colores. Como podemos apreciar en la foto, esto se manifestó también en su arquitectura y en el desarrollo urbano, ya que las viviendas comenzaron a adaptarse a la topografía y estos inmigrantes traían su arquitectura muy impregnada y la quisieron plasmar en el puerto, haciendo construcciones de 2 o 3 pisos de estilo europeos, y también se excavaron los cerros para crear lo que hoy conocemos como el plan. Si nos vamos como a los actores nacionales encargados del patrimonio en Chile, podemos destacar la labor del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, o CMN, que es un organismo público, y este organismo público fue creado en 1925 y es el encargado de la protección y tuición del patrimonio cultural y natural de Chile, amparado bajo la ley número 17.288, que es la ley de los monumentos nacionales. Tiene 5 categorías específicas: monumento histórico, monumento público, monumento arqueológico, zona típica o pintoresca y santuario de la naturaleza. Valparaíso está destacado por zona típica o pintoresca, particularmente. Si nos adentramos en la zona típica o pintoresca, que es la que está señalada en color magenta en este plano, su rasgo esencial es la diversidad dentro de la armonía, manifestándose en él características como la bahía, la estrecha planicie costera conquistada al mar, o plan, y el conjunto de cerros surcados por múltiples quebradas, o anfiteatros. Dentro de la zona típica, podemos destacar el casco histórico de Valparaíso, el sitio fundacional, que es particularmente la Plaza Chaurren, y desde ahí se comienza a expandir por el plan y hacia los cerros, y esto le da una condición romántica al área histórica de Valparaíso, con sus escaleras, pasajes, plazas, miradores, ascensores, sus encrucijadas de vías, edificios monumentales, construcciones planificadas y espontáneas. Corresponde a la materialización de la inventiva de los constructores aplicada a las difíciles condiciones topográficas de la ciudad. Dentro de las zonas típicas en Valparaíso, tenemos para partir el complejo ferroviario Estación Barón, que este fue declarado en 1986 y es el que podemos apreciar en la parte superior derecha de las diapositivas, que es el sector que vamos a hablar ahora en particular. En las fotografías tenemos tornamesa del ferrocarril, que fue construida entre 1852 y 1863, y también tenemos el galpón Maestranza, que fue añadido en 1904. Con respecto al complejo ferroviario, podemos decir que desde el siglo XIX, Valparaíso constituyó el centro de la vida económica nacional, y su condición portuaria favoreció el desarrollo de una intensa vida comercial que atrajo a migrantes internos y extranjeros, y dada la importancia de este centro urbano para la economía nacional, en el gobierno de Manuel Bulnes se aprobó la construcción del ferrocarril que unía al puerto con la capital. La Maestranza Barón tuvo gran importancia en la época de auge del ferrocarril, pues en ella, además de la reparación de locomotoras y vagones, también se fabricaban vagones que luego fueron exportados.
Actualmente el recinto se encuentra cercado, es propiedad de Merval, pero en su interior se preserva la antigua tornamesa y los galpones de la maestranza, que son los que vemos en las fotografías. Ambos son declarados monumentos históricos en 1986 por su valor patrimonial y su estrecha relación con la historia de la ciudad. Luego vamos a ir a otra zona típica, que es la Plaza Aníbal Pinto. Esta fue declarada en 1976, y tengo una foto antigua a la izquierda y una más nueva a la derecha. Y con respecto a la plaza, podemos decir que se encuentra emplazada en lo que fuera el costado sur-oriente del Peñón del Cabo. El Peñón del Cabo es un promontorio rocoso que dividía Valparaíso en dos, Barrio Puerto y Barrio Almendral. Para poder hacer toda este plan o esta explanada, tuvieron que eliminar ese Peñón del Cabo y articular el plano, lo que conocemos hoy en día como el plano Valparaíso. Esta Plaza Aníbal Pinto se encuentra en la base de los cerros Concepción, Cárcel y Panteón, y en sus orígenes fue fundada con el nombre de Plaza del Orden, al final de las calles Tubildad, también al final de las calles actual Almirante Mon, la Quebrada del Elías, la calle Esmeralda, que era la antigua calle del Cabo, O'Higgins y Melgarejo. La plazoleta en forma de U fue dispuesta con un jardín circular, y en ella fue instalada la fuente de Neptuno en 1856, que la podemos ver hasta la actualidad. Tras ella destaca un edificio, que es el que señalo a continuación, que es de corte neoclásico y está decorado por 8 pilastras que funcionan como telón de fondo de la plaza. Estas son las pilastras. El lugar adquirió su nombre actual después de la muerte del presidente Aníbal Pinto en el año 1884, quien había tenido su residencia en la calle del Teatro, actual Salvador Donoso, cerca de la plaza. En la siguiente diapositiva vamos a ver el sector Pasaje Ross, que fue declarado zona típica en 1994, y de él podemos destacar que desde la época colonial el Plan de Valparaíso constituyó un espacio dedicado a actividades comerciales y administrativas. Gran parte de estos terrenos fueron ganados al mar, y se realizaron obras de ingeniería que otorgaron la horizontalidad a lo que conocemos hoy en día como plano, permitiendo la construcción de norte a sur dentro de la ciudad. Entre estas obras destaca la destrucción del Peñón, ubicado en lo que hoy es el edificio El Mercurio, que es el que señalo, que fue construido en 1908, y bueno, estaba al costado derecho del edificio, y interrumpía la comunicación vial con el borde costero. Con los años se conformó este sector con una identidad y coherencia estilística, caracterizado por la edificación continua en un espacio que media entre la ciudad y el mar. En este territorio se edificaron inmuebles de gran calidad arquitectónica, en los que primó el estilo neoclásico para todas las fachadas, o para la mayoría de las fachadas. En 1994, buscando preservar la identidad, historia y valor patrimonial de este sector, se declara zona típica al barrio comprendido entre la calle Almirante Martínez, Pasaje Ross, calle Esmeralda y avenida Rafles, en el que se incluyen además edificios emblemáticos como el Mercurio, el Banco del Pacífico, el de la Financiera Conde y el edificio Luis Cousiño, que es el que estoy señalando, que se construyó en 1881 y fue restaurado en 2011, albergando hoy un centro de estudios. Luego pasamos al sector bancario de calle Prat. Este fue declarado zona típica el año 2001, y la calle Prat se desarrolló longitudinalmente al pie del cerro, ha albergado desde sus orígenes instituciones bancarias y financieras de Valparaíso. Es por esta razón que se encuentran en ella los principales testimonios arquitectónicos de la época de auge de este puerto, como por ejemplo el reloj Turri, que en realidad se llama edificio Agustín Edwards, y fue construido en 1924,
la Bolsa de Valores, la Bolsa de Corredores de Valparaíso, que fue construido en 1892, el Banco de Chile y el Banco de Santiago. Los edificios de esta calle son exponentes de una arquitectura monumental ecléctica que tuvo gran desarrollo en Valparaíso a comienzos del siglo XX por la reconstrucción que siguió al terremoto de 1906 y por el auge constructivo que llevó aparejado el centenario de la independencia de nuestro país en 1910. Luego pasamos al Cerro Alegre y Cerro Concepción, que es declarado zona típica en 1979. Delimitados entre sí por calle Urriola, conforman históricamente un sector unitario, urbanizado y construido en gran parte por inmigrantes ingleses y alemanes que escapaban del bullicioso plan y anhelaban vivir en contacto con la naturaleza y el paisaje. El sector combina las diversas manifestaciones de espacio público existentes en Valparaíso: plazas, paseos miradores, pasajes, escaleras y las estaciones cumbres de los ascensores. El pasaje o el paseo es una extensión de la vivienda, dándose también el caso que el eje central de la circulación de un edificio residencial es a la vez un pasaje público. Un ejemplo de esto es el pasaje Babestrel. La arquitectura de este sector está influida por modelos europeos y por el oficio de maestros carpinteros norteamericanos. En muchas casas de este sector es perceptible esa característica tan singular de las viviendas de los cerros. Desde la calle parecen sencillas y bajas, de baja altura, y solo ingresando en ellas o situándonos desde otra perspectiva es posible ver su real dimensión, su apertura hacia el mar, hacia el sol y su forma de descolgarse o trepar por el cerro. La madera es predominante en la mayoría de las construcciones, aunque no es exclusiva, y está presente tanto en la estructura como en las terminaciones. Es común ver el revestimiento de plancha metálica, muchas veces acanalada de diversos colores, en la mayoría de las casas de este sector. La estación cumbre del ascensor Peral y su entorno inmediato conducen a esta foto que tenemos acá, que es del Palacio Baburiza, que fue construido en 1916 y es donde se encuentra el Museo Municipal de Bellas Artes. El Palacio Baburiza es monumento histórico y su estética es modernista, art déco y art nouveau. Otorga carácter, obviamente, al Paseo Yugoslavo, que es un mirador que fue construido por Pascual Baburiza, que ofrece una gran vista al océano. También podemos destacar el mirador del Paseo Gervasoni, que permite apreciar en primer plano la singular vista del edificio Turri, con su característico reloj, y también el Paseo Atkinson, que podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, que fue construido en 1870 y es un mirador que permite apreciar desde arriba la Plaza Aníbal Pinto. Luego pasamos a la Plaza Sotomayor. Esta se encuentra ubicada frente al Muelle Prat, constituida actualmente como centro cívico de la ciudad. Su hito principal es el monumento público a los héroes de Iquique, erigido en 1886. La plaza está rodeada de numerosos edificios de administración y servicios del puerto, de distintas épocas y estilos arquitectónicos. Está presidida por el edificio de la exintendencia, que hoy en día es la Armada de Chile, construido a comienzos del siglo XX, con mirada hacia el mar. Además, a su alrededor se emplazan los edificios del Hotel Reina Victoria, que es el que señalo a continuación. También podemos ver la firma comercial Grace y el edificio del Correo, que es el que señalo a la izquierda, que actualmente es el centro de extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este edificio fue construido en 1936 y el Hotel Reina Victoria en 1888. Hacia el Muelle Prat se encuentran también las instalaciones de la estación terminal del ferrocarril regional y de la administración portuaria y aduanera. El Muelle Prat es uno de los espacios recreacionales y turísticos
más concurridos del pueblo hasta la actualidad, pues desde él salen embarcaciones que ofrecen paseos por la bahía. La Plaza Sotomayor, como dije anteriormente, fue declarada zona típica en 1979 y sus límites fueron ampliados hacia el Muelle Prat en el año 1982. Luego pasamos al sector del Cerro Cordillera, declarado zona típica en el año 2001, junto con varias otras zonas. Y del Cerro Cordillera podemos hablar sobre su condición topográfica, que ofrece miradores hacia los diferentes barrios históricos de la ciudad de Valparaíso, teniendo una fuerte presencia hacia la Plaza Sotomayor, que es la que vimos anteriormente. Esta alberga un monumento histórico de gran presencia como el Museo del Mar Lord Cochrane, antiguo Castillo San José y la estación cumbre del ascensor Cordillera, también declarada monumento histórico y que enfrenta a la plaza que tenemos acá, que es la Plaza Eleuterio Ramírez, escenario que acoge la vida de barrio. La Plaza Eleuterio Ramírez fue construida en 1887 y el Museo Mirador Lord Cochrane en 1842. Luego nos vamos al casco histórico de Valparaíso, Plaza Echaurren y Calle Serrano, también declarado zona típica en el año 2001. Y con respecto a la Plaza Echaurren, podemos decir que es un testimonio excepcional del desarrollo histórico de Valparaíso a través de sucesivos rellenos que buscaron ganar espacio al mar y a través de los diferentes roles de la plaza desde su condición de plaza mayor, sede del gobierno municipal, hasta su condición actual de plaza ornamentada. Escenario de encuentro para los habitantes del barrio Puerto. Debemos distinguir cuando hablamos de Plaza Echaurren o Plaza Francisco Echaurren, dos plazas. La clásica, que fue anterior al movimiento telúrico de 1906, que sufrió grandes daños en su infraestructura, y la moderna, posterior a esa fecha, una plaza reparada con un diseño radicalmente distinto al original. La calle Serrano, que es la que vemos en esta imagen, explanchada, construida en 1838, es una vía que cruza el barrio Puerto uniendo la Plaza Echaurren y la Plaza Sotomayor. Durante el siglo XIX, debido al auge económico de la ciudad, la calle se convirtió en una de las arterias comerciales más importantes de Valparaíso. Numerosas familias adineradas construyeron diversos inmuebles de uso mixto en este sector, donde se localizaban locales comerciales en la planta baja y habitaciones o viviendas en las plantas superiores. De esta calle aparecen tres pequeños pasajes que unen con la calle paralela, que es calle Cochrane, y además por esta vía se puede acceder al recién restaurado ascensor Cordillera. Tanto en la Plaza Echaurren como en la calle Serrano presentan edificaciones monumentales de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, testimonios del periodo del esplendor de la ciudad puerto de Valparaíso. Luego continuamos con el entorno de la Iglesia La Matriz, que fue declarada zona típica en 1971. La Iglesia La Matriz, que es la que está acá a la izquierda, es un templo católico ubicado en el centro histórico de la ciudad de Valparaíso, o casco histórico. Se encuentra emplazada en un entorno típico de fines del siglo XIX, con pisos de adoquines y casas de época, a los pies de Cerro Santo Domingo, entre las calles Santo Domingo, Santiago Severín, Matriz y Almirante Rivera. Su historia se encuentra estrechamente vinculada a los orígenes de la ciudad, pues su entorno a su capilla original, erigida en 1559 en paja y barro, fue el lugar donde se establecieron los primeros habitantes de la bahía, de forma precaria y espontánea, pues el puerto no contó entonces con un trazado formal. El edificio que permanece hasta nuestros días, que es el que podemos ir a visitar actualmente, es la cuarta versión del templo, luego que después de diversos sismos y ataques de corsarios se destruyeran las otras versiones. Fue inaugurada en el año 1842 en un diseño que combina el estilo neoclásico con la arquitectura criolla de la época. Fue construida en planta basilical con gruesos muros de adobe
y una techumbre de madera a 2 aguas. Su fachada está antecedida por una escalera de acceso, que es la que vemos llena de gente. En su frente están dispuestos 3 vanos con arcos de medio punto, separados por pilastras sobre las cuales hay 3 óculos, coronados por un frontón triangular. Sobre él se alza una torre octogonal de 2 cuerpos construida en madera, que es la que vemos aquí. La iglesia La Matriz y su entorno fueron declarados monumento histórico y zona típica, respectivamente, en el año 1971. El entorno de la iglesia ha sido llamado el corazón del puerto, porque desde ahí comenzó a desarrollarse toda la ciudad de Valparaíso. Hasta mediados del siglo XIX, este sector constituyó propiamente el puerto de Valparaíso, puesto que el mar llegaba hasta la actual calle Serrano. Hoy podemos evidenciar adoquines en esa calle que están pintados de color rojo, y es la marca de hasta dónde llegaba el mar, y es cómo la ingeniería le ganó terreno al mar construyendo lo que conocemos hoy en día como planta. Ahora pasamos al sector Quebrada Márquez, que fue declarado zona típica en el año 2001. El sector Quebrada Márquez es un conjunto habitacional que fue construido entre los años 1946 y 1949. Fue parte de un proyecto de viviendas sociales ejecutado en el gobierno de Gabriel González Videla, a cargo de la Caja de Habitación Popular del Estado. La obra buscó responder al déficit habitacional de aquellos años, y su estilo constructivo es propio de la arquitectura moderna, ya que a través de un sistema de bloques con formas cuadriculadas muy simples y sin ornamentos. El conjunto posee la peculiaridad de adaptarse a la abrupta topografía de la quebrada, desarrollándose en forma escalonada al unísono con la pendiente. Aquella forma genera una convivencia muy armónica de la arquitectura con el paisaje. También podemos apreciar que este conjunto habitacional tiene un sistema de balcones, que son las circulaciones de los habitantes, y también un espacio de encuentro. Con más de 60 años, este conjunto posee un gran valor patrimonial para el puerto de Valparaíso y es un claro ejemplo de la diversidad arquitectónica y urbanística de la ciudad, siendo uno de los múltiples sectores declarado Monumento Nacional en el 2001. Para finalizar con las zonas típicas, añadimos la extensión, que es el entorno Cerro Artillería y Villaseca. Lo podemos ver acá en el plano. Esta es la última parte de las zonas típicas de Valparaíso, y podemos decir que se caracteriza por su arquitectura. Su nombre proviene del cuartel de artillería situado en la cima. El cerro posee diversos lugares de interés, como el Museo Naval y Marítimo de Chile, que era la antigua Escuela Naval, el Paseo 21 de Mayo, con un mirador hermoso, al cual puedes acceder por el ascensor artillería. Y también un poco más hacia Avenida Altamirano podemos encontrar el ascensor Villaseca, que está próximo a ser restaurado. El cerro obtuvo su nombre gracias al cuartel de artillería de la Armada, ubicado en la cumbre, que fue edificado en 1887. En 1893, para una mejor movilización de la población de este cerro y Playa Ancha, se construyen los ascensores, el cual es un lugar típico de Valparaíso, y tras el terremoto de 1906 se construyen diversos chalets de madera de estilo neoclásico y neogótico en las alturas del cerro, y en 1911 se construye el Paseo Mirador 21 de Mayo, convirtiéndose hasta la actualidad en un tradicional paseo mirador de la ciudad.
Bueno, para finalizar, me gustaría terminar con una frase de un arquitecto llamado Mies van der Rohe, que es la que está acá: la arquitectura es la voluntad de la época traducida al espacio. Me pareció atingente, ya que hicimos un recorrido por las diferentes obras de Valparaíso, que nos hablan de alguna época particular, de cómo fueron llegando los inmigrantes y cómo fueron plasmando sus corrientes arquitectónicas en los diferentes inmuebles que visitamos hoy día dentro de la ciudad. Y los dejo cordialmente invitados a recorrer el Plan de Valparaíso, los cerros, el barrio Puerto, el barrio Almendral, y maravillarse con los miradores, con los ascensores, con los pasajes, con todo el patrimonio que nos entrega esta bella ciudad. Mi nombre es Gisela Yarce, soy arquitecto y desde ya les doy las gracias a todos y todas por ver esta presentación. Espero que les haya gustado.